En el día de ayer, el Palacio Nacional se realizó una exposición a diferentes medios de comunicación sobre la situación del sistema educativo y vamos a hacer referencia a algunas áreas que el gobierno explica y soluciones que han buscado a la crisis actual. Me llama mucho la atención, y yo creo que Carlos, que tal vez ha estado en estos días, que una de las soluciones de los problemas que hay es el déficit. Sí. No hay aulas para poner los estudiantes, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de por qué no hay aulas y butacas y todo eso. Y una de las soluciones fue otorgar un bono, lo cual no me queda muy claro si son a 100,000, dice aquí, a 100,000 oportunidades en colegios privados que vamos a financiar. 100,000. Nosotros hemos estado diciendo que una de las soluciones al déficit, si nos faltaban maestros, nos faltaban aulas, nos faltaban cupos, ¿verdad? No hay pupitre, era con el problema que tienen los colegios privados pequeños de los barrios, de las provincias, que llenen el cupo y que busquen un mecanismo para poderle pagar lo que le cueste ese estudiante a ese colegio. Y tenemos muchos días hablando de esto. 100,000 oportunidades en colegios privados va a financiar el Ministerio de Educación. Habrá que ver cuál es el mecanismo. Tiene que ser para las escuelas que usted aplicó y que no tienen cupo. Habrá que ver cómo le van a hacer a nivel de en cuáles colegios, cómo lo van a aplicar, pero ahí está. Pero las regionales se supone que debe tener un registro de cada plantel público lo habla bastante. Dice que los distritos y las regionales van a ver cuál está en el cupo. Le asignaron un grupito a cada uno porque es que estamos hablando de muchos miles. Solo escuelas sin terminar hay 700. Solo maestros hoy son 7,000, que habíamos dicho 12,000. Y no vamos ni a mencionar que hay que hacer una licitación corriendo para las butacas, porque si faltan cientos de miles de muchachos, faltan cientos de miles de butacas. ¿Verdad? Porque hay otros que no entrarán. De cualquier forma, el gobierno explica que desde la pandemia hace lo posible con lo que encontró. ¿Qué encontró el gobierno en esto? Encontró 700 y pico de escuelas sin terminar, con diferentes razones por las que no se terminaron. Muchas que se otorgaron mal, que se otorgaron a ingenieros que no tenían las tierras, se les dio el dinero, parece que esa gente gastaron el dinero. Otros que no tenían experiencia, otros terrenos que no tenían el uso de suelo. En fin, no hay una razón, sino muchas razones por las que no se determinó esto. Yo personalmente creo, y esto no lo veo por ningún lado, que si estamos a 2 años de gobierno, el tema de la pandemia, porque si ustedes se ponen a analizar, este es el primer año escolar real, presencial que hay. Entonces, eso le agarra a un nuevo ministro de Educación. Ese resultado de lo que tú tenías en el sistema y lo que llega, es lo que hoy se está evaluando. Sí creo que ya se sabía que había un déficit de aulas y de maestros, porque fíjense que el gobierno trató de modificar desde el año pasado, modificó el tema de la ley
de compras y contrataciones con el tema del 25%, porque todas esas escuelas costaban más de un 25% terminarlas, para poder usar su contrato original de la gente que la estaban desarrollando. Hay mucha gente que la tenía detenida porque al subir los precios no podían terminar las obras con la ley vigente. Entonces modificaron eso para subir el monto de lo que se llama el adicional del 25%. El caso de la educación inicial, básica, yo creo que es complejo. A veces estamos hablando de calidad de la educación, de calidad de maestros, de contenidos. Y de una forma u otra todavía vemos que nos faltan aulas, pupitres, profesores, dinero, tiempo. Por un lado hablamos de tecnología, de la necesidad de dar una educación y un programa de los nuevos tiempos, de educación bilingüe. Y por otro lado, todavía nosotros tenemos que buscarle solución a esto. Se me parece mucho al tema eléctrico. La capacitación de maestro podía absorber la diferencia de lo que dicen que sobró, solamente la capacitación que es tan necesaria. Sí, es que los 4.000 millones, aquí no se está cuestionando los 4.000 millones, aquí se está cuestionando 4.000 millones de pesos. Cuando tú divides 4.000 millones de pesos entre 120.000 maestros, 120.000 maestros tiene el sistema y faltan 7.000. Ojo, en otra información dice que faltan 12.000. Porque una cosa es suplir las aulas que están y otra cosa es que cuando entren las 700 hay que poner los otros maestros. Entonces, ¿tú sabes dónde termina eso? Haciendo una dispensa en esos exámenes que le hacen a los maestros para poder el año que viene, se hace un examen, van a pasar el 20%, el 30%, vuelven y hacen una dispensa y cogen el examen y le bajan el nivel para que los maestros entren con la condición de que se capaciten sobre la marcha. Entonces, eso es, pero nada más eso es la capacitación. Señores, váyanse al 4%. Si nos vamos al 4% y a la ¿cuántos años duró el PLD con el tema de que el presupuesto había que construir las aulas y que había que dar la tanda extendida? Ojo, ¿cuántas aulas terminadas dejó el PLD? ¿Cuántos maestros capacitó el PLD? Y tú dices, ¿por qué tú estás mencionando esto? Porque hay que mencionarlo y comparé el sistema de educación con el sistema eléctrico. Porque cuando Catalina estuvo lista, ya la demanda que va subiendo todos los años ya era insuficiente. Y eso es lo que está pasando con el sistema de educación también. Que cuando tú tienes un país, que aquí mencionó el otro día Gatón, un mundo donde tenía 1.000 y pico de millones de habitantes en los años 50 y hoy estamos hablando de 8.000. Es que yo estoy casi seguro que nosotros debemos estar teniendo 100.000 estudiantes nuevos en el nivel inicial por año. Y eso significa 100.000 estudiantes nuevos, que hay que sentarlo en algún sitio. Oh, pero seguro, porque si tú tienes después de esa inversión, que aquí van a faltar pupitres y aulas, eso hay que revisarlo. Entonces, aquí todavía estamos muy lejos. Y qué bueno que por lo menos el paciente está ahí. Sí. Por un lado tenemos que seguir hablando de la revolución industrial, ¿cómo se llama? Educativa, y tenemos que seguir hablando de todo esto que es importante,
porque si no, no se compite. Pero por el otro lado, tenemos falta de butaca. Y eso que no voy a ver todo. Libros de texto. Y los maestros. Computadora. Y el gremio de maestros tiene que entender también que hay que ampliar la cantidad. Olvídense de eso, estamos hablando de silla y mesa y aula. Y profesor que no hay, no estamos hablando ni siquiera de la calidad del profesor. Entonces, ojo, el diagnóstico está hecho, ya sabemos el problema. Ahora, ¿qué plan integral nosotros vamos a tener? No han dicho que en medio de la reforma del 4 hubo algo que fue que se movilizó muchos estudiantes del sector privado hacia educación. Y esa fue una conquista que se reflejó en forma negativa. Pero yo conozco 54 colegios que la iglesia se lo entregó a la educación. 54. Bueno, ¿por qué? Porque aquí hay cosas como, por ejemplo, la educación y salud en algunos niveles. ¿Tú sabías que la Plaza de la Salud tiene mejor servicio que las clínicas privadas? Y que aquí los colegios, las escuelas públicas, algunas tienen mejor educación que algunos colegios, porque el colegio no puede pagar los sueldos que paga educación. Es cierto. Bueno, pero ese es otro dato que nos da este trabajo, que yo creo que es interesante. ¿Saben cuántos colegios privados cerraron sus puertas en la pandemia? 800 colegios privados cerraron sus puertas. ¿Y universidades? ¿Cuántos estudiantes? 800 colegios privados. Oye bien, tú estás hablando de miles de niños que se trasladaron al sistema público. Sí. Solamente por el tema de la pandemia. Entonces, hay que ver todo esto. Y vuelvo y termino. Qué bueno que ya se tiene el diagnóstico hecho. Ahora, vamos a hacer un plan, vamos a desarrollar un plan paralelo de lo que es un modelo educativo a futuro, a 10 años, a 8 años, con internet, con computadora, con capacitación de maestros, con todo esto. Y vamos a ver a corto plazo cómo vamos a insertar esos estudiantes ahí, cómo vamos a terminar esas aulas, pero que comiencen a construir las aulas que se necesitan, no solo esas, que arranquen la licitación de las aulas que hay que meter todos los años. Porque mientras el presupuesto de la educación, el 80% se vaya en salario, ¿ustedes creen que de los 200 y pico de mil millones de pesos, cuánto cuestan 250.000 personas que hay que pagarle todos los meses? Entonces, ese presupuesto va creciendo por algo. Va creciendo porque se incrementa la cantidad de estudiantes y la cantidad de maestros. Y eso hay que llevarlo, si hay aumentos normales de salario, hay que capacitar, hay que principar si queremos ir trabajando de forma paralela. Yo siempre hago el cuento de que a mí un presidente me dijo, tú no sabes lo que tú sentaste en una silla y un día tener que mandarle unas butacas, unas sillas plásticas provisional en un campo a unos niños que estaban cogiendo clase abajo de una mata en el piso y el mismo día estar inaugurando la primera sala digital de computadoras en un liceo de Santo Domingo. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a ver todo esto? Ya eso tenemos que irlo planificando. Sí. ¿Por qué? Porque medidas como esa que nosotros hemos estado apoyando, porque los colegios privados están ahí, no solo los que cerraron, están ahí. Y ojo, estoy diciendo, le buscaron la forma del bono, qué bueno, pero se puede buscar. Porque después comienzan con la transparencia de que a fulano le dieron, que a otros no le dieron, que a fulano le asignaron, que a otros no le asignaron. Pero también está el tema de que los colegios y las universidades pueden devolver todo ese tipo. Son de las pocas áreas de la sociedad que pueden incluir la devolución de los incentivos del gobierno. Usted le da $1 millón de pesos a una universidad, a un colegio, y que lo devuelva en
en becas a estudiantes. No hay por qué regalar nada en el área de la educación. No hay por qué regalar nada. Porque usted le regala algo al turismo, usted no va a mandar a la gente para la playa, para un resort. Usted le regala salud y educación. Usted puede buscar que los incentivos se devuelvan, en servicio. Entonces, esa parte que ahora tenemos que ver, que es la integración del sector privado, ahí sí debiéramos tener una alianza público-privada. Porque fíjate en el caso ahora de las políticas de cielos abiertos, qué bueno, vamos a competir y vamos a tener políticas de cielos abiertos en Estados Unidos. Para que eso se dé, lo primero que tiene que haber es igualdad. Y tú vas a ver cómo vamos a competir las líneas dominicanas con las líneas extranjeras. Y cómo vamos a convertir República Dominicana en un centro donde la gente, en vez de ir a Panamá para ir a Sudamérica, venga aquí. Y el que quiere ir a Europa, que venga aquí de las islas para que se vaya de aquí. ¿Cómo vamos con política de cielos abiertos? Pero lo primero es que a una línea aérea americana o sudamericana o dominicana tiene que costarle todo lo mismo. Sí. La gasolina, el impuesto de aterrizaje, el impuesto de los boletos. Y que la única diferencia sea los incentivos que esos países dan a sus líneas aéreas cuando están quebradas. Porque usted ve que el gobierno americano dice 1.000 millones para American Airlines. Eso aquí no se va a dar, no podemos pedir tanto, pero por lo menos igualdad. Pero eso hay que hacer una modificación a la ley. Hay que hacer una modificación a la ley, que cuando yo aterrice un avión aquí, dominicano, o de una línea dominicana o de una línea extranjera, cueste lo mismo, que hoy no cuesta lo mismo con la ley actual. El gobierno dominicano tiene que ponerle, uno de ellos, los mismos costos, los mismos impuestos. Igualdad. Porque entonces el otro viene y dice, ok, bájalo a la mitad del precio durante 15 días. ¿Y qué línea aérea dominicana aguanta 3 semanas perdiendo volando a costo, a bolsillo? Y eso mismo está ocurriendo, pero tú no le vas a devolver esos incentivos y le vamos a dar los incentivos, qué bueno, a las líneas aéreas, pero las líneas aéreas no lo pueden devolver en impuestos. No nos van a regalar pasajes, ¿verdad? Pero la salud y la educación, sí, esos incentivos que ahora son necesarios se pueden devolver. Son de las pocas áreas que tú lo puedes devolver. Y ojo, inició bien esto. ¿Por qué? Porque es una solución de corto plazo. 100.000 cupos, 30.000 cupos, lo que sean. 30.000, eso nos va a costar 100 millones de pesos mensuales, hasta que estén listas las aulas y que se yo cuánto. Es cuestión de planificarlo. Planificarlo. Sí, le vamos a pagar. Tú haces la comparación correcta con lo que fue el sistema eléctrico. Hay que prever que va a ir aumentando la demanda a medida de que, pero que se disparó la demanda de educación pública con lo de la pandemia. Aquí hay tantos colegios y escuelas, colegios privados, que aquí se pueden hacer análisis interesantísimos con esto. Aquí se puede hacer, en vez de un bono de estudiantes, se puede hacer un bono a las instituciones. ¿Cuántas instituciones privadas cerraron? 700. ¿Cuántos estudiantes me caben ahí? Tantos. Le voy a colocar ahí la mitad de su pupitre. ¿Cuánto es que ellos pagan de luz y de nómina? Ok, a esos 700, 1 millón de pesos, su luz y su nómina paga, y que arranquen en cero. Claro. Y que nos vamos sin tan detendida en esos sitios. Porque esa otra, todavía no tenemos la estadística de esos estudiantes, cuántos son los que estamos recibiendo la tan detendida. Cierto. ¿Cuántas aulas que hay? Siempre hay confusión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántas aulas tienen esas escuelas? ¿Cuáles son los horarios de esas escuelas?
cuáles todavía trabajan de noche, cuáles nada más trabajan en tanda extendida. ¿Cuántos estudiantes del sistema de los 3, 4 millones, cuántos que son? Porque yo me acuerdo que ya estábamos en 1 millón y pico con la tanda extendida. Sí. El sistema de educación es complejo. Es complejo todo esto, pero hay que irlo llevando. Claro. Hay que irlo llevando. Una balanza, es decir, ¿dónde que está la población más alta? Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Sí. Y vamos a decir, vamos a especializar algunas áreas. Vamos a coger, no dije que el 50%, el 70% de los dominicanos está en Santiago, en Santo Domingo, en La Vega, San Cristóbal. Está definido, ¿verdad? Vamos a comenzar resolviendo tanda extendida y aulas en esos sitios. ¿Qué se necesita? ¿Qué hace un profesional del este? O que vamos a dedicar un programa de educación a las escuelas del este que salgan, como dijimos ayer, bilingües. Porque esos son el 80% del que sale de ahí se va a una escuela técnico profesional y se va al sector turismo. Claro. Lo de los campos. Si tenemos que irnos hacia atrás en algunos modelos, vamos a resolver lo de los profesores y lo de los pupitres y vamos a volver al sistema anterior de 8 a 12 y de 2 a 6 y la misma aula la usamos para el doble de los estudiantes. ¿Qué es mejor? ¿Tener educación con tanda extendida o no tener nada? O sea, la distancia que hay entre lo ideal que procuramos, estamos todavía muy atrás. Y eso es no solo por la terminación de las aulas y de la previsión. Que hay una tanda extendida que no tienen ni los profesores para dar clases ni para aprovechar. Pero entonces esas aulas que tú las puedes tener por la tarde y se las puede, aunque ese muchacho tú nada más le dé el desayuno. Dale un desayunito mejor para que al otro le dé una merienda mejor. No lo truqueamos en la pandemia y lo que hicimos fue que le dimos 1 libra de arroz y 10 libras de arroz y una leche y una cosa para que se lo llevaran para su casa. Entonces, vamos a comenzar a buscar soluciones a esto, que hay muchas formas de poderlo hacer. Qué bueno y felicito al Ministerio de Educación que comenzó con ese plan. Y por lo menos que el diagnóstico está bien hecho. Pero todas las soluciones no podrán ser iguales. Tendremos que formar profesionales, tendremos que tener escuelas modelo con tecnología, con cero brecha digital, con computadoras, con laptop, con ¿cómo se llama? Con tablets, con guardería, con tanda extendida, y tendremos que fajarnos a buscarle soluciones normales, a llamar a un profesor y decirle, venga acá, usted uno. Venga, que le voy a... ¿Cómo era que se pagaba antes, Cristino? ¿No era 2 tandas? Sí, claro. Venga para acá. Le vamos a pagar las 2 tandas. Pero 2 tandas es por la mañana, los niños de primero de primaria a sexto y de tarde, de séptimo a cuarto de bachillerato. O al revés. Porque habían otras modalidades donde el bachillerato era, el liceo era nocturno, que era una tercera forma. Entonces, peleábamos en ese momento porque entonces no había luz para aprender, para dar clases. ¿Tú estás entendiendo? Porque es un tema como quiera. Vamos a ver cómo termina todo esto.